Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 22. En el caso de la pregunta número 1, los aldehídos dan reacciones de adición nucleofílicas, no electrofílicas. Bien, yo les había dicho que ustedes podían tener diferentes tipos de reacciones, o sea, de adición, de sustitución, de eliminación. Y cuando yo hablo de las de adición y de sustitución, el nucleófilo puede ser un electrófilo o puede ser un nucleófilo. Nosotros solamente hemos visto la reacción donde es atacado por el agua o por un alcohol. Recuerden que tanto el agua, el alcohol, el grupo oxidrilo o un alcóxido son nucleófilos y no electrófilos. Bueno, en el caso de los alquenos, bueno, ya hemos dicho muchas veces, dan reacciones de adición y esa adición es a través de un electrófilo. Bien, el terbutanol no se va a oxidar fácilmente. En esta pregunta es como que tenemos que pensarla de acuerdo a como dice el Biasioli, ¿bien? Digamos, me dice, un alcohol como el terbutanol se oxidará fácilmente y yo directamente contesto falso, porque no se va a oxidar fácilmente. Después tenemos la reacción de nitración, que es entre el propano y el ácido nítrico. Se obtiene una mezcla de isómeros donde el grupo nitro se incorpora tanto en el carbono 1 como en el carbono 2. Bien, y sí se forma el 2-nitropropano. De acuerdo a la... Bueno, entonces recordemos, los aldehídos y las cetonas dan reacciones de adición nucleofílica, bien, no electrofílica, siendo que la reacción más importante es la reacción de formación de los acetales, primero de hemiacetales y después de acetales, que es cuando reacciona con un alcohol. Respecto a la pregunta número 23, hay una lista de nombres y lo que tenemos que hacer es ver cuál está en posición, cuál está nombrado correctamente. Cuando yo tengo un ejercicio de ese tipo, lo que yo tengo que hacer es, digamos, hacer la estructura de ese compuesto y una vez que yo hago, verificar si ese compuesto está bien hecho la fórmula de ese compuesto. Bien, entonces, si nosotros vamos al primero, me dice el 4-metilhexano. Cuando yo hago el 4-metilhexano me doy cuenta que no está bien enumerado. Bien, porque realmente ya está, es el 3-metilhexano. Ya está. Cuando voy al punto número 2, ya lo puse. Cuando voy al punto número 2, hago la estructura lineal, después veo el isómero trans y está incorrecto. No por la isomería cis-trans, sino porque yo no puedo nombrar, teniendo un alqueno y un alcohol, al alqueno como sustituyente. O sea, si yo lo nombro al alqueno al alcohol, como sustituyente, estoy diciendo que el alqueno es más importante y no es así. Entonces, el nombre correcto sería trans 2-hexen, 3-hexen 2-ol. Cuando hago el otro, el 3-ceto-butanal está perfecto. También se puede llamar 3-oxo-butanal y está bien. Y el último, no existe el sustituyente llamado sec-pentilo. Uno lo haría, digamos, en base a la similitud del sec-butan-butil, ¿bien? Pero no existe el sec-pentilo. De acuerdo a la pregunta número 24, yo tengo que hacer la estructura de ese 3-metilbutanal y de ahí hacer la reducción. Cuando yo hago una reducción, ¿qué hago? Una adición de hidrógeno.
Bien, entonces se me forma el alcohol en donde el grupo oxidrilo se va a colocar en el mismo lugar donde está el grupo carbonilo. Respecto a la pregunta número 25, donde hablamos de la estructura hemiacetálica, tengo que entender que la estructura hemiacetálica se forma por una propiedad que tienen los aldehídos y las cetonas, que sufren ese ataque nucleofílico. Bien, desde el carbono que está, desde el oxidrilo que está en el último carbono quiral hacia el carbono que lo contiene el grupo carbonilo. Para eso tengo que saber de memoria las estructuras de los monosacáridos para poder razonar. Pero hay una generalidad. A ver, las aldohexosas, las aldopentosas y las cetohexosas son las que me forman estructura cíclica. Bien, o sea, formo el hemiacetal para posteriormente formar el acetal, o sea, lo cerrado. Entonces yo tengo que tener en cuenta que en las aldohexosas, bien, el ataque nucleofílico va desde el oxidrilo del carbono 5 al grupo carbonilo del carbono 1. En las aldopentosas va desde el oxidrilo del carbono 4 hacia el carbono 1 que lo contiene el grupo carbonilo. Y en las cetohexosas va desde el carbono 5 que lo tiene el grupo oxidrilo, que es el que ataca al carbono 2 que lo tiene el grupo carbonilo. Bien. Vamos a la pregunta número 26. Bueno, una pregunta que yo lo he dicho cuando hemos visto proteínas. Bien, que la hoja plegada beta, bien, primero, terciaria no es y la otra por puente hidrógeno es una mentira. Estoy entre las hojas plegadas. Yo cuando le he dado la teoría, les he dicho que la hoja plegada beta podía tener dos formas, la antiparalela y la paralela. ¿Qué significa paralela? Que si yo tengo dos cadenas polipeptídicas están dispuestas de las mismas dirección y sentido. O sea, si yo tengo la primera amino-carboxilo, la otra va a estar dispuesta a amino-carboxilo. Antiparalela al revés. O sea, yo tengo una de las cadenas, grupo amino-carboxilo y la otra carboxilo-amino. Bien, entonces, cuando yo les había dicho que cuando ustedes tengan la antiparalela, el puente hidrógeno que las estabiliza va a ser recto. En cambio, en la paralela va a ser como en zigzag. Cuando vamos al problema número 7, yo debo determinar el volumen 2, porque debo determinar el volumen al cual se diluye esa solución que tengo preparada. Entonces, cuando me doy cuenta, tengo en la fórmula de dilución 3 incógnitas. Bien, con 65% y densidad tanto, lo que voy a hacer es calcular la molaridad de la solución 1. Bien, haciendo una apertura de esa solución porcentual, después eso me lleva a calcular los gramos de ácido perclórico. Para eso necesito saber los gramos de solución, que lo calculo a partir del dato de densidad y volumen. Una vez que tengo esos gramos, calculo los moles. Esos moles están en el 1,5 mililitros en 1000X. Cuando voy a calcular la molaridad 2, entro en el problema de equilibrio iónico. Es un ácido monoprótico donde la concentración protón es igual a la concentración del ácido. A mí me dan el pH. Hago el antilogaritmo, saco concentración protón, razono que es igual a la concentración del ácido, por lo tanto ya tengo la molaridad 2. Significa que a partir de todos esos datos ya saco el volumen 2, o sea, el volumen que se ha necesitado para diluir esa solución. Si me hubieran pedido el volumen de agua, yo hubiera hecho volumen 2 menos volumen 1, o sea, hubieran hecho los 155,1 menos los 1,5 mililitros.